Si sos miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y estás buscando un espacio donde abordar los principios del Evangelio a fin de escudriñarlos y aplicarlos de una manera más abarcativa de lo que lo podemos hacer en la Iglesia, este canal es para vos. Ahora voy a hacer un pequeño raconto de lo que fue la charla anterior a fin de poder vincularlo y anexarlo a lo que va a ser la charla actual. ¿Qué es lo que vimos? Yo les comenté que lo que me había inspirado para desarrollar este canal era la sección Doctrina y Convenios 88, versículos del 78 al 80, donde el Señor nos dice: enseñaos diligentemente y mi gracia os acompañará, para que seáis más perfectamente instruidos en teoría, en principio, en doctrina, en la ley del Evangelio y en todas las cosas que pertenecen al reino de Dios que os conviene comprender. Después el Señor mencionaba todas las cosas que Él espera que nosotros aprendamos a lo largo de nuestra vida y por la eternidad. Entonces analizamos un poquito qué podían ser todas esas cosas vinculadas a las disciplinas académicas o a las ciencias actuales, cómo se denominan. Vimos que desde teología, filosofía, ética, derecho religioso, eclesiología, historia, administración religiosa, astronomía, cosmología, geología, ciencia natural y arqueología, paleontología, derecho, profecía, escatología, historia contemporánea, análisis de tendencias, geografía, historia militar, ciencias políticas, economía, estudio de paz y conflicto, derecho, justicia, análisis social, profecía aplicada, geopolítica, comercio internacional, bueno, en fin, decenas de disciplinas que tenemos que abordar, que vemos que tenemos toda la eternidad, citamos a Gandhi, que tenemos que vivir como si fuéramos a morir mañana y aprender como si fuéramos a vivir para siempre. Luego abordamos el principio clave para esto, que es examinarlo todo, retener lo bueno, lo que Pablo dijo, examinarlo todo, no te sesgues, no es que esto no tengo que estudiar, examinarlo todo y después retener lo bueno, no tiremos el bebé con el pañal. Después veo varias cositas más vinculado a la educación, que tenemos que buscar conocimiento por la fe también, no solamente por el estudio. Eso implicaba la acción, el actuar. Abordamos el concepto de comprensión, vimos la etimología, que era el comprender, era así la totalidad del conocimiento, no solamente lo intelectual, sino el conocimiento que está vinculado a las emociones, a los sentimientos, el conocimiento que está vinculado a lo manual. Por eso citamos al presidente Hinckley, que nos decía que tenemos que educar nuestras mentes, nuestro corazón y nuestras manos. Esta charla está muy vinculada a la clase anterior, por eso se denomina nombrad de entre vosotros un maestro. Como miembro de la Iglesia he tenido numerosos llamamientos y uno de los cuales por muchos años fui presidente de la Escuela Dominical de Estaca y luego miembro del Sumo Consejo asignado a la Escuela Dominical cuando se dio este cambio administrativo. En esa experiencia pude darme cuenta que como miembro de la Iglesia a veces hacemos una traslación de lo que experimentamos en nuestra educación secular o formal al entorno de la Iglesia. Es decir, a veces tendemos a que el maestro copie actitudes o copie procedimientos, normas o maneras de enseñar como se lo hace en la universidad, en la secundaria o en la primaria. Y eso no es así. ¿Por qué no es así? Ahora vamos a abordar eso. En la escuela formal, la educación secular, hay una metodología que generalmente, en general, no vamos a hacer, pero en general es conductista. Básicamente el conductismo es una metodología de enseñanza que busca establecer conductas observables. Es estímulo-error, en donde el docente monopoliza la clase y baja línea de determinados conceptos. Se busca que los contenidos básicamente sean memorizados a fin de poder certificar la aprehensión de un cierto conocimiento. Las conductas tienen que ser reproducidas y los resultados tienen que ser estandarizados. Esto es básicamente el paradigma que envuelve la educación formal, que está muy apuntada a la certificación de habilidades y de conocimientos. En la educación que nosotros tenemos en la Iglesia es una educación ética y moral
vinculada a la salvación de las personas. Entonces, la metodología debería ser distinta y el Señor ha demostrado que es distinto. Él nos ha dado normas con respecto a cómo tiene que ser la educación en la iglesia. Si bien tenemos discursos donde nosotros escuchamos a los profetas, o en la reunión sacramental una persona habla y el resto escuchamos, luego tenemos ámbitos donde la educación es un ida y vuelta. Y eso es donde el Señor ha establecido su norma. Y Él lo hizo en la sección 88, en el versículo 122. Él dice: nombrad de entre vosotros un maestro, y no tomen toda la palabra al mismo tiempo, sino hable uno a la vez. Y escuchen todo lo que Él dijere, para que cuando todos hayan hablado, todos sean edificados de todos, y cada hombre tenga igual privilegio. Acá tenemos el primer principio: nombrad un maestro, que es el que va a dar orden, el que va a administrar el tiempo, el que va a darle guía a la clase del tema para que no haya dispersión. El maestro no es el que monopoliza la clase, sino es el que guía, el que conduce la enseñanza mutua. Por eso el Señor después aclara: no tomen toda la palabra al mismo tiempo. Esto implica que todos deberíamos estar hablando y participando en las clases, sino que hable uno a la vez, a fin de que nos escuchemos, ¿no? Dice: y escuchen todo lo que Él dijere. ¿Para qué? Para que cuando todos hayan hablado, todos sean edificados de todos, y cada hombre tenga igual privilegio. El objetivo de este principio es que todos seamos edificados de todos, y que entendamos que todos tenemos el privilegio de enseñarnos el Evangelio en las clases. El maestro no es el que tiene todas las respuestas. El maestro no es un oráculo. No es como en la secundaria o en la universidad. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer y ir entendiendo este cambio de paradigma, que muchas veces tenemos este error en la iglesia. El Señor también hace hincapié en este principio y vuelve a ser reiterativo, y lo hace en la sección 43 de Doctrina y Convenios, cuando Él dice: y ahora bien, he aquí un mandamiento os doy, que al estar reunidos os instruyáis y os edifiquéis unos a otros. ¿Para qué? Para que sepáis cómo conduciros y cómo dirigir mi iglesia y cómo obrar de conformidad con los puntos de mi ley y mis mandamientos que he dado. Vuelve a recalcar el principio: enseñarse unos a otros. Segundo, lo cita también o lo manifiesta en el libro Mormón, mostrándonos que los habitantes de las antiguas Américas también lo hacían de esta manera. En Morón, en el capítulo 6 dice: y la iglesia se reunía a menudo para hablar unos con otros, concerniente al bienestar de sus almas. Ahí vemos la sinergia que había, ¿no? Fíjense que entonces podemos comprender que la enseñanza que el Señor nos está pidiendo, la norma para que no seamos engañados, es que tiene que haber no solamente unidireccionalidad por parte del maestro, sino que tiene que haber una enseñanza comunitaria. Tiene que haber un ida y vuelta entre todos, porque el objetivo es el bienestar de nuestras almas. Y el conocimiento que se aborda no es solamente intelectual, sino que es mucho más profundo. Está vinculado a la revelación personal, que se da de manera más intensa cuando la revelación es colectiva. Y acá entramos en otro tema, un tema que es muy interesante, porque entramos en el concepto de la dialéctica. Por eso yo la clase pasada hablaba de los clásicos. Es muy interesante estudiar los clásicos. Platón hablaba de la dialéctica y él decía que la manera de llegar a la verdad, a la aletheia, era por medio del diálogo. Entonces, por medio de este diálogo con el otro podíamos llegar a la verdad. Que de alguna manera es lo que nos está planteando el Señor. En medio de ese diálogo, que ahí viene incorporado otro concepto de los clásicos, que es la mayéutica de Sócrates. Recordemos que Sócrates fue el precursor de Platón. Platón aprendió de él.
Y Sócrates trajo el método mayéutico. ¿Qué significa mayéutica? Mayéutica significa obstetra, obstetricia. Sócrates lo que planteaba, él decía que él no tenía la verdad. Él decía que todos nosotros tenemos la verdad adentro. Y que él era un obstetra. Y que él podía hacer parir la verdad de dentro de cada una de las personas por medio de preguntas. Y ahí viene la importancia de las preguntas, que el Señor es una de las claves en su pedagogía. Es la manera en que él enseñaba, por medio de preguntas. En la Escritura está llena de ejemplos de esto. Vinculando esto de la mayéutica de Sócrates, el presidente Packer en la Capacitación Mundial de Líderes del 2007, vinculada a la enseñanza, él nos dice lo siguiente. Dice, en la sala de clases no se responde bien a los sermones. Esto se hace en las reuniones sacramentales y en las conferencias. Pero la enseñanza puede ser interactiva para que usted pueda hacer preguntas. Es fácil fomentar las preguntas en la clase, dice Packer. Un profesor siempre me dijo a mí en la universidad, me decía, la única pregunta tonta es la que no se hace. Y otro me dijo algo muy interesante vinculado a esto. Es preferible pasar por tonto 5 minutos que no por ignorante toda la vida. Las preguntas son las que han llevado a las grandes revelaciones. De hecho, José Smith recibió la primera visión después de hacerse la pregunta de a qué iglesia debía unirse. ¿Cuál de ellas tiene la verdad? ¿Cuál de ellas está en error? Las preguntas han llevado a que los profetas preguntaran multiplicidad de cosas que no se comprendían acerca del plan de salvación. José Smith fue recibiendo el sacerdocio por medio de preguntas. ¿Cómo me tengo que bautizar? Fueron al río Susquehanna y ahí recibieron la visita de Juan el Bautista, que él es... Ni siquiera él fue a preguntar acerca del sacerdocio, él fue a preguntar sobre el bautismo. Y ahí se les dio todo el conocimiento vinculado al sacerdocio arónico. El mundo de los espíritus. Estaba meditando en Pedro, en la primera epístola de Pedro con respecto al mundo, y ahí se me abrió la luz del entendimiento. Entonces, todas las grandes revelaciones vienen por medio de preguntas. Y las preguntas introspectivas que nosotros podemos hacer en las clases es clave para que la revelación y el espíritu pueda llevarse a efecto. Vinculado a esto de las preguntas hay un principio muy importante que yo lo aprendí a lo largo de los años, no al principio, pero las preguntas tienen una importancia vital para generar el análisis y la reflexión. En ese análisis y reflexión nosotros comprendemos. Las preguntas son totalmente relevantes e importantes para recibir revelación individual y grupal, para fomentar la reflexión y el análisis. Las preguntas también es algo que tenemos que entender, que muchas veces es la manera para aprender por la fe. A veces nosotros no tenemos que dar respuesta a las preguntas como maestros en el caso que nos toque, sino que a las preguntas tenemos que responderle con preguntas o con ayudas, con ayos, a fin de que la otra persona pueda ejercer la fe para lograr el conocimiento por sí mismo y pueda ser autosuficiente. Si le damos el pescado, comerá un día, pero si le enseñamos a pescar, comerá toda su vida. Y la clave de la enseñanza, a la manera del Señor, es que nosotros podamos ser autosuficientes y aprendamos a ser buenos alumnos. Y les cuento una experiencia personal. Cuando yo fui miembro de la iglesia había un video que estaba en VHS en esa época, donde Jesucristo, al ser crucificado, se veía cómo ascendía a los cielos, se veían todas unas nubes, y entre medio de las nubes aparecía Jesucristo caminando y se abrazaba con una persona, todo vestido de blanco, y se abrazaba con una persona. Bueno, después el video seguía, venía la resurrección. Yo era miembro nuevo, no sabía, no entendía muchas cosas, y le pregunto a un miembro que tenía más años que yo acerca de este video, y quién era la persona con la que Jesucristo se abrazaba en el mundo de los espíritus.
Entonces este hermano muy sabio no me dio la respuesta. Y él podría haber dicho, mira, yo tengo toda la respuesta, mira, es tal. Pero no, ¿saben qué me dijo? Me dijo, en el templo vas a aprender quién es. Y él me hizo ejercer la fe de ir al templo para aprender quién era este con el que Jesús se había abrazado en el mundo de los espíritus. El mismo ejemplo pasa en el discurso del hermano Skousen. Este es un discurso que circula entre los miembros de la iglesia, en donde se habla acerca de las inteligencias. Y en ese discurso, el hermano Skousen quería aprender sobre esto. Había escuchado algunas veces sobre las inteligencias y cómo el Señor gobernaba las inteligencias. Entonces habló con un hermano que era autoridad general y le preguntó acerca de dónde podía leer en las escrituras acerca de esto. ¿Saben qué le dijo el hermano? No le dijo, anda a tal versículo, busca tal discurso. No. Le dijo, la respuesta está en la primera mitad del libro de Mormón. O sea que este hermano, en el mismo discurso relata, tuve que ponerme a estudiar sesudamente toda la primera parte del libro de Mormón y tratar de encontrar dónde el Señor hablaba acerca de las inteligencias. Estas son maneras en las que nosotros tenemos que llevar adelante la enseñanza del Evangelio en la escuela dominical. Esta es la manera en que nosotros tenemos que llevar la enseñanza también en nuestros hogares. Y quizá aún más en otros ámbitos de nuestra vida. Ayudar a las personas a ejercer la fe, a llevar adelante la autosuficiencia intelectual, emocional y espiritual. Vinculado a las preguntas que están relacionadas con la manera en que yo participo, porque la pregunta lo que hace, me hace pensar, me hace participar de la clase. No es que estoy solamente escuchando como en un discurso. Cuando hacen preguntas, esa pregunta me obliga automáticamente a reflexionar sobre en la búsqueda de la respuesta. Hay un pedagogo que se llama Edgar Dale, muy reconocido, que desarrolla lo que se conoce como el cono del aprendizaje. Este cono, en síntesis, lo que plantea es que a medida que nuestra experiencia educativa es más participativa, más retención y más significativo se hace el aprendizaje. Por ejemplo, si yo estoy en una clase y solamente estoy escuchando la clase, a los 15 días después de esa clase, si se me pregunta, me va a haber quedado el 5%. Ahora, si yo en esa clase leo y escucho, me va a quedar el 10%. A su vez, si en esa clase yo leo, escucho y veo gráficos, dibujos, me va a quedar el 30%. Si a su vez yo leo, escucho, hay gráficos y hay algo audiovisual, una película, me va a quedar el 50%. Mientras más vívida la experiencia, más me queda. Si yo participo de un debate, dice, una dialéctica, un ida y vuelta, me queda el 75% de lo que participé en ese debate. De ahí viene la importancia de enseñar unos a otros, para conectando. Ahora fíjense lo que dice. Si yo practico de un simulacro, un juego de la vida real, que lleva a la realidad lo que estoy planteando en el principio, o si trato de hacer la práctica concreta de lo que se está enseñando, me queda más del 90%. Y esto yo lo pude ilustrar en la experiencia que el presidente Monson compartió en la capacitación mundial vinculada a la enseñanza en el 2007. Monson, ya un hombre casi centenario, él decía que en la primaria tenía una maestra que les enseñaba acerca de los profetas, pero dice que un día un compañerito no había ido a la iglesia porque su madre había fallecido. Así que ella les planteó si podían usar el fondo de actividades que tenían como primaria y llevárselo a este niño que tenía su madre recién fallecida. Dice que todos los niños estuvieron de acuerdo,
salieron de la clase, se fueron de la iglesia y fueron a visitar a este compañerito y llevarle ese fondo. Fíjense que la praxis, la aplicación del principio, hizo que Monson recordara esa clase después de 90 años. Quizá otra clase se le olvidó, pero esa le quedó grabada. Y debe haber tenido clase el presidente Monson. Pero esa clase fue la que lo marcó a fuego. Cuando más vívida se dio la experiencia educativa. Y esto, hay muchas citas que tienen vinculado a esto. Fíjense lo que decía Benjamin Franklin. Él decía, dime y lo olvido. Enséñame y lo recuerdo. Involúcrame y lo aprendo. De nuevo, dime y lo olvido. O sea, me entra por acá y me sale por acá. Enséñame, hay técnicas, diálogo, debates, y lo recuerdo, ¿no es cierto? Me va a quedar. Pero involúcrame, haceme participar, haceme vivir el principio, haceme vivir la doctrina, y lo aprendo, que tiene que ver lo que hablamos la otra vez, de comprender, de realmente entender en su plenitud la multidimensionalidad de las verdades. De la misma manera, Stephen Covey, el Sócrates americano que escribió el bestseller Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, miembro de la iglesia, él escribió este libro y en él decía una frase que a mí me gustó mucho y dice, sin participación no hay compromiso. Destaque esta frase, dice Covey, subráyela, haga una señal al margen, póngale un asterisco. Sin participación no hay compromiso. Y este principio es lo que el Señor intenta que se dé en la escuela dominical y en las distintas clases de la iglesia. Tiene que haber participación para que la persona se comprometa en la clase. Si la persona no se compromete y está como un vegetal escuchando un simple receptáculo de lo que el maestro hace el monólogo, no va a haber el compromiso requerido para que él haga los cambios o acepte los principios que se le están intentando inculcar. Vinculado a esto del cono del aprendizaje, la participación y el compromiso, algo que es muy importante entender es el rol que tiene la ludicidad y el juego en el aprendizaje. A ver, no es que la escuela dominical tiene que ser un viva la cháchara, o que tenemos que estar jugando al fútbol en la escuela dominical, no quiero decir eso. Pero no hay nada más aburrido, no hay nada más tedioso, no hay nada más tirrio que estar en una clase donde un maestro monopoliza la clase y donde la clase es llana y no hay análisis, no hay comprensión, no hay debate y no hay cuestiones que lleven eso a la práctica. Por lo tanto, Edgar Dale y un famoso asesor de inversiones, Robert Kiyosaki, él planteó que el juego era una de las mejores maneras de aprender. Kiyosaki, él creó un libro que se llama, un juego que se llama Cash Flow, en donde él, por medio del juego, enseña a invertir. Y es un juego en donde vos practicas y esa es la manera en que vos invertís. Él en su mismo libro, cuando habla acerca de Cash Flow, él dice que el Monopolis es exactamente lo mismo. Podemos mencionar también al estanciero. Y así una infinidad de números. Así en la antigüedad, en la época donde la guerra era algo trivial, se utilizó como juego de estrategia para enseñar la estrategia del ajedrez o las damas. Esto es exactamente lo mismo. El juego puede ser una manera y una estrategia para enseñar en nuestras clases de la escuela dominical. En ese mismo tono, el humor es una de las claves para introducirlo en la escuela dominical y a las clases de la iglesia. El hacer algo muy tedioso, como decíamos recién, es algo que no prepara el espíritu. Por eso, fíjense lo que dice el presidente Packer. Dice, alguien ha dicho que el sentido del humor es el aceite de la máquina de la vida. El poseerlo caracteriza a una persona equilibrada. Siempre me ha resultado evidente que los profetas han sido
y son dotados de un sentido del humor sumamente desarrollado. En Proverbios, en el capítulo 17, el Señor nos dice: el corazón alegre hace bien como una buena medicina. Ya te lo dice el proverbio. Cuando vos estás alegre, generas esa simpatía, esa sonrisa en una clase, automáticamente se genera una sensación de bienestar. La medicina ya nos ha dado respuesta de esto y sabemos que se segregan determinadas sustancias en nuestro cuerpo que nos hacen sentir bien. El humor, hay una famosa película que se conoce como Patch Adams, en donde él a los pacientes les desarrollaba terapia de la risa y trataba de abordarla desde ahí porque se sabía que se generaban estas sustancias que mejoraban los estados clínicos de los pacientes. A su vez, este gran escritor Shah, él decía: si vas a decirle a la gente la verdad, hazle reír o te matarán. De ahí viene el preparar el terreno para abordar por ahí temas escabrosos. Por ahí, cuando nosotros utilizamos de alguna manera el humor sin perder la reverencia, podemos llegar a hacerlo de una manera que pueda preparar el espíritu para que pueda llegar al corazón de los hermanos. Jesucristo, él no contaba chistes, pero sí tenía ciertas frases y ciertas maneras de decir las cosas en donde uno podía tomarlo con cierta gracia. Él utilizaba la ironía, la exageración y el contraste. Por ejemplo, cuando él decía colar el mosquito y tragarse el camello, él estaba haciendo una crítica a los fariseos y era algo ridículo. ¿Quién va a colar un mosquito pero se va a tragar un camello? Esa exageración podría haber sacado, si uno lo piensa, podría haber sacado una risa, como diciendo, es ridículo, ¿no? Como tan exagerado que parece burdo o bizarro. Otra de las cosas que él utilizó y que también podría ser, cuando uno lo analiza, gracioso, es cuando el fariseo está hablando consigo mismo. Cuando él hace esa ilustración, uno lo hace de manera tan exagerada que también puede haber sido muy gracioso. Exagera de tal manera el deseo del fariseo de ser mejor que los demás, que puede haber sacado también alguna sonrisa. Y después, cuando el Señor dice: ¿quién de ustedes por afanarse puede añadir un codo a su estatura? O sea, también yo creo que en esa frase, cuando uno la contextualiza, puede haber sacado alguna sonrisa del que estuvo escuchando. Creo que el Señor nos muestra también de que este tipo de humor llevado a la clase puede preparar el terreno para que nosotros podamos predicar el Evangelio, enseñarnos unos a otros de una manera en la que el Espíritu pueda hacer su trabajo. Un principio clave para nosotros poder participar de un consejo en una clase es algo que se ilustra en este relato. Dice que un papá va a buscar a su hijo a la escuela. Al llegar a la escuela, la maestra lo llama aparte y le dice: mire papá, resulta que su hijo le está robando la lapicera a todos sus compañeritos. El papá, sorprendido, le dice: no puede ser, si con las que yo le traigo del trabajo le sobran y basta. ¿Qué nos muestra este relato? Acá hay una dualidad. El ejemplo del padre era muy poderoso para el hijo. Y esto tiene que ver con lo que nos dice Mosías. En el capítulo 23 dice: no confíes en nadie para que sea vuestro maestro o vuestro ministro, a menos que sea un hombre de Dios, que ande en sus vías y que guarde sus mandamientos. Cuando nosotros somos hombres de Dios y damos el ejemplo, realmente después lo que decimos tiene poder. Y ahí viene lo que dice Emerson. Emerson, ¿qué dice? Él dice: vive de tal modo que tus hechos suenen tan fuerte que no dejen escuchar lo que dices. Vive de tal modo que tus hechos suenen tan fuerte que no dejen escuchar lo que tú dices. Hermanos y hermanas, la enseñanza es el llamamiento más importante.
como lo dijo el presidente David McKay. Es el llamamiento más noble y es la responsabilidad más importante que tenemos. Dentro del enseñar se encuentra el predicar del Evangelio, el perfeccionar a los santos y el redimir a los muertos. Engloba toda la misión de la Iglesia. Yo sé que Jesús es el gran maestro, que Él es nuestro ejemplo perfecto de cómo debemos enseñar. Y si lo estudiamos, aprendemos su palabra, vamos a entender que Él es el camino, la verdad y la vida. Comparto esto con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, si les ha sido provechoso la charla, les invito a que ustedes puedan suscribirse al canal, dejar todas las preguntas que ustedes quieran. La idea es que esto pueda ser interactivo y que, como aprendimos hoy, pueda haber un ida y vuelta, que ustedes puedan dejar sus experiencias, sus preguntas, sus análisis, sus sugerencias y sus reflexiones, y que puedan pasar este video a fin de que esto pueda hacerse más grande. La idea es hacer charlas con varios miembros de la iglesia para que podamos enseñarnos unos a otros la doctrina del reino. Chao, hermanos.